Buenas tardes, amados hermanos. El Señor les bendiga siempre, con toda bendición espiritual, arriba en los cielos y aquí en la tierra. Bueno, hoy es jueves 15 de octubre del año 2020. Una vez más, de vuelta con ustedes a el acostumbrado discipulado. Estamos un poquito afónicos hoy. Bueno, hoy nos toca considerar la unidad número 8, el día número 2, y como tema nos toca considerar las emociones negativas de Jesús. Y usted dice, las emociones negativas de Jesús. Sí, las emociones negativas de Jesús. Cómo Jesús manifestaba estas emociones. Vamos a la oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu bondad y por tu amor. Señor, reconozco que tengo emociones negativas que a veces resultan destructivas para mi relación con los demás. Quiero aprender de tu ejemplo a manifestar las emociones de una buena forma. Tú eres la imagen perfecta de Dios. Enséñame a reflejar tu imagen en mi vida para que se dé todo el honor que merece. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. ¿Qué son emociones negativas? Las emociones negativas son aquellas que producen malestar psicológico o desagrado. Las más estudiadas, ¿verdad?, y las más conocidas son el miedo, la ira, la tristeza o la ansiedad. El malestar que provocan estas emociones va acompañado de una activación fisiológica, es decir, una manera de reaccionar de nuestro cuerpo que suele ser desagradable, y también una conducta eficaz que, por ejemplo, nos ayude a evitar una amenaza, a expresar enérgicamente una queja cuando detectamos un abuso, a mostrar nuestra tristeza por una pérdida importante. Así que siempre ante una situación que nos afecta a nuestras emociones, nuestros sentimientos, pues podemos reaccionar de una manera adversa, ¿verdad? Cuando hay un desagrado podemos arrugar el entrecejo. Así que cuando el malestar y la activación fisiológica que provocan las emociones negativas se mantienen durante un tiempo o se hacen crónicas, entonces tenemos que hablar de desórdenes emocionales. Así que debemos pedirle al Señor no permitir que estas emociones negativas lleguen a ser desórdenes emocionales. Y bueno, de manera general, hoy día se cuentan con estrategias espontáneas para gestionar nuestros estados emocionales cotidianos, en especial cuando son poco agradables. Mucha gente acostumbra a pensar en otra cosa, a conversar con un amigo, a hacer ejercicio o un deporte, etcétera, como para liberar estrés. Y existen numerosas creencias populares respecto a qué tan efectivas son esas estrategias para gestionar nuestras emociones. Hay una de las estrategias más conocidas que se refiere a la necesidad de expresar las emociones como si se tratara de una olla de presión, que a menos que liberemos el vapor retenido, bueno, corremos el riesgo de explotar. Y esta es una teoría inocente, por decirlo así, y está en el origen de muchas terapias que motivan a los pacientes a expresar a veces de manera violenta sus emociones presentes, como si se tratara del grito primordial o bien sus emociones reprimidas, que sería la causa de su malestar psicológico actual. La eficiencia de esta terapia no ha sido comprobada. Se basan en tesis llamadas catárticas o hacer catarsis, que suponen que es posible disminuir por medio del enojo o la ira descargando la energía de manera verbal, bien sea cuando estemos enojados gritamos o respondemos de una manera física golpeando algún objeto.
pero hay resultados de investigaciones que muestran que estas estrategias catárticas conllevan en general al efecto inverso. Una persona que es motivada a golpear objetos, cuando experimenta una frustración, se mostrará más proclive a la violencia en casos de nuevas frustraciones. Bueno, yo he visto el caso de gente que ha estado arreglando sus vehículos y por un momento no quiere encender el vehículo o no le consiguen la falla y entonces empiezan a entrarle a patadas, así como usted lo oye, a patadas o a caerle con un palo al vehículo. Y esto es peligroso, pues estos ejercicios catárticos a veces lo que conllevan es a más violencia. Otra estrategia espontánea no recomendable para gestionar las emociones es la represión. Por ejemplo, en conductas obsesivas, entre más las personas se esfuerzan en no pensar en lo que le inquieta, más estos pensamientos se imponen con fuerza en su mente, trayendo con ello la emoción de inquietud. Las emociones forman parte de nuestra vida y no pueden ni deben ser dominadas o reprimidas. Están en nosotros per se. Así que entre más reprimamos las emociones negativas, cuanto más aparecen sin que podamos evitarlas. Más vale liberarlas para poder convivir con ellas y utilizarlas a nuestro favor. Las emociones bloqueadas terminan por enfermar a la persona. Entonces, ¿cuál sería la estrategia más correcta? Bueno, nuestro Señor Jesucristo hoy a través de esta clase pues nos va a enseñar cómo lidiar con las emociones negativas. Él lidió con estas emociones y nos ha dejado ejemplos de cómo tratar con ellas y salir ileso. Nuestro Señor tuvo que enfrentar emociones negativas tales como el enojo. O sea, Él se enfadó, se molestó, la indignación, que es temblar de la emoción, una alteración y un sobresalto en el ánimo. También tuvo que enfrentar la tristeza, que es ponerse triste, sentirse solo y abatido. Y esto ocurre por un acontecimiento desfavorable que se manifiesta con signos exteriores como el llanto, el pesimismo, la melancolía, la falta de ánimo, la baja estima. También la angustia, que es un estado de intranquilidad o inquietud muy intensa causada por algo desagradable o por la amenaza de un peligro o desgracia. La angustia, que es un estado de intranquilidad o inquietud muy intensa causada por algo desagradable o amenaza de un peligro o desgracia. La agonía, que es algo más fuerte, es una angustia o padecimiento intenso. Y el Señor, pues, nuestro Señor Jesús, supo lidiar con todas ellas. Y de Él nosotros podemos aprender cómo utilizar estas emociones negativas de manera eficaz a fin de tener un equilibrio emocional que no afecte nuestra alma, ni nuestro cuerpo, ni nuestro espíritu. Vamos a tener emociones negativas y vamos a tener emociones positivas. No es que unas sean malas y que otras sean buenas, sino las dos nos van a servir para poder equilibrar y entender y aprender mucho de la manera como asumimos nuestras responsabilidades y cómo enfrentamos nuestras situaciones. Jesús sintió muchas veces tanto negativas como positivas estas emociones. Al hacerlo así, Jesús reveló una vida afectiva normal y saludable. Nosotros cuando podamos sentir tanto la negativa como la positiva, vamos a estar revelando una vida afectiva normal y saludable. Solo que cómo las enfrentamos, o sea, cómo dejamos que se manifieste en nosotros. Fíjense algo, Dios tiene emociones, como lo demuestra con toda claridad en el Antiguo Testamento. Dios puede enojarse, como allá en Número 25:3 dice. Dios puede sentir celo, como en Éxodo 25. Dios puede amar, ¿verdad? Que es una
una emoción positiva en Jeremías 31:3. Y ser compasivo, otra emoción positiva en Lamentaciones 3:22. Nuestro Señor no rechazó ninguna emoción legítima. Su vida nos muestra toda la gama de emociones humanas. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando vino acá a la tierra, era 100% hombre y 100% Dios. Pero Él decidió no apegarse a utilizar la parte de su deidad, sino que vivió en carne propia como un ser humano todas las emociones humanas. Y eso es buenísimo. Ese es un ejemplo que Él nos deja para nosotros. O sea que nosotros, aplicando las enseñanzas de nuestro Señor, podemos también ser como Jesús al enfrentar pues este tipo de emociones, y podemos canalizarla de acuerdo como Dios, nuestro Señor Jesús, nos enseña acá en la palabra. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento se menciona que Jesús se enojó. La primera vez ocurre en la primera ocasión en que echó a los cambistas. Jesús repitió esa acción en la última semana de su vida terrenal también, como está en Mateo 21, versículos 12 al 13, Marcos capítulo 11, versículos 15 al 17, Lucas capítulo 19, versículos 45 al 46. Vamos a leer el siguiente relato que está en Juan, capítulo 2, versículo 14 al 17. Observe que la actitud de nuestro Señor no fue un arrebato de cólera, pero sí Él manifestó celo por causa de la casa de su Padre. Jesús planeó cuidadosamente sus acciones y dedicó tiempo para hacer un azote antes de manifestar el enojo que Él y su Padre sentían por la profanación del templo. Procedo a leerle Juan capítulo 2, versículo 14 al 17. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Se vuelve a mencionar el enojo de nuestro Señor Jesús en Marcos capítulo 3, versículo 1 al 5. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y allí había un hombre que tenía la mano seca, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Aquí había una situación, pues que el sábado no se podía hacer esas cosas, estaba prohibido. Sin embargo, Jesús pues en el versículo 3 dice lo siguiente: entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolo alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Note acá en el versículo 5 cómo reaccionó Jesús. Aunque manifestó el enojo de una manera ilegítima para muchos, porque decían que no se podía hacer eso, sin embargo, fue la oportunidad para manifestar la debida expresión de su santo enojo, el bien mayor, la sanidad de un hombre. Jesús sabía que él era el Señor del sábado. Les recomiendo que lean Mateo capítulo 12, versículo 9 al 13 y Lucas capítulo 6, versículo 5 para que Dios le dé discernimiento de lo que les acabo de mencionar. En una ocasión Jesús se indignó con sus discípulos. Ellos habían procurado
impedirle a la gente que le llevaran los niños para que los bendijera. A menudo, cuando no entendían sus métodos, Jesús fue moderado y paciente con ellos, pero en esta ocasión se indignó. Rara vez el Señor manifestó esta emoción. Es evidente que este pecado era serio. Jesús deseaba que acudieran a él los niños, y ellos se lo estaban prohibiendo, y Jesús, tuvo que indignarse y decirles que dejaran que los niños vinieran a él. En una oportunidad, los fariseos fueron a ver a Jesús y le pidieron una señal del cielo. Y ya Jesús le había dado abundantes señales mediante sus sanidades y milagros. Irónicamente, esta petición fue inmediatamente después que Jesús alimentara a 4,000 personas. ¿Qué mayor señal podían esperar? Marcos nos dice que Jesús gimió en su espíritu, o sea, sintió pena y dolor. A ver eso lo dice en Marcos 8:12. Sintió mucha pena y dolor porque esta gente estaba pidiendo señal, y qué más señal que la que acaban de ver. Esta palabra gemir en el griego es estenazo, y significa esto, gemir por un sentimiento interno inexpresado de dolor. Es emitir un profundo suspiro, también en otra sección, anastenazo. Acá me imagino que cuando Jesús acá oyó esto de los fariseos, ¿verdad? A él simplemente se limitó, imagino que a emitir un profundo suspiro. Me imagino que respiró profundo y soltó. Y también esta manera de gemir es estar como en una condición de oración interna. Cuando viene una situación, respira profundo y ora. Jesús no explotó en ningún momento, a pesar de que parecía una necedad que le preguntaran esto los fariseos. Habiendo visto los milagros, no hacía mucho, había alimentado a 4,000 personas. Sin embargo, Jesús no dio explicaciones, nada, simplemente para mostrar su desaprobación. Qué mejor ejemplo que ese. Respiró profundo y ya. 4 veces en el Nuevo Testamento describe a Jesús angustiado y condolido. La primera ocurrió al morir Lázaro. En esta oportunidad, Jesús se estremeció en su espíritu y se conmovió al ver llorar a María. Cuando Jesús vio llorando a María, dice la palabra que se estremeció en su espíritu y se conmovió. Jesús se conmovió en espíritu cuando también anunció la traición de Judas, allá en Juan capítulo 13, versículo 21. Y este conmoverse es perturbarse, inquietarse, alterarse. ¿Por qué se alteraba? Bueno, la perspectiva monumental del fracaso humano, ¿verdad?, de Judas, y la traición de un amigo íntimo. Era algo explicablemente angustioso. Y simplemente no se alteró, simplemente dijo que había uno que esa noche, de los que estaban con él, lo iba a entregar. Qué tremendo. Se mantuvo ecuánime, se mantuvo equilibrado en todo momento. En Getsemaní, la noche antes de su muerte, Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse. Esto está en Marcos capítulo 14, versículo 33. Dice la palabra que Jesús llegó a expresar su abrumadora tristeza. Dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Marcos capítulo 14, versículo 34. Estaba muy triste. Me imagino que se sentía muy solo. Sin embargo, él expresó esa emoción.
No es malo expresar emoción. No es malo decir que está triste, estar triste. ¿Eh? Porque el estar triste es lo que va a atraer personas, no la vas a menos que le insulte, pero cuando alguien está triste es bueno decir me siento triste, es importante. Más tarde en Getsemaní estuvo en agonía y dice la palabra en Lucas 22:44 que probablemente sudó sangre. Jesús fue indudablemente capaz de sentir una profunda emoción. Y la expresó francamente. Expresó esa profunda emoción humana. La expresó sin taparla. Así que podemos tener una idea de la aflicción de nuestro Dios por el pecado y la muerte. Cuando Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, allá en Juan 11:35. Cuando Jesús gimió cuando estaba sanando a un sordomudo. Jesús fue capaz de sentir una aflicción profunda. Los dos gritos de angustia por Jerusalén indican un intenso amor que ha sido profundamente herido. Dijo esta palabra: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como gallinas sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Había un profundo dolor en el corazón de Jesús por ver que Jerusalén no había atendido ese llamado del Señor. Jesús también lloró por la ciudad de Jerusalén durante su entrada triunfal. Casi oímos el gemido en su trono cuando dijo: oh, si también tú conocieses a lo menos tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Lucas 19:42. No hay clamor más elocuente en toda la literatura. Y yo me imagino a Jesús acá como cuando uno habla y predica y la gente parece que estuviera velada y no escuchara. A veces uno termina por regañar, pero Jesús no manifestó esa conducta. Jesús no dejó que sus emociones lo perturbaran más allá. Y mire que sintió emociones negativas y fuertes, pero él se mantuvo, que en toda su manera de ser le dio la gloria a Dios. Y yo me pregunto hoy, verá, ¿cuáles son algunas de las emociones negativas que hemos manifestado nosotros? ¿Cómo evaluaríamos nuestras emociones negativas en la expresión que le damos? ¿Será que cuando nosotros nos expresamos con nuestras emociones negativas, siempre nos expresamos de la manera apropiada o la manera correcta? O a veces bien, u otras veces exploto. O creo que manifestamos por lo general una mala forma las emociones negativas. ¿Sabes? Jesús siempre honró al Padre al expresar sus emociones negativas. Siempre obró conforme de la manera del Padre, de una manera espiritual. Y aquí pues Dios le está dejando un manual. Sería bueno meditar para hacer las correcciones necesarias con la ayuda del Señor. A veces en la experiencia hemos tendido a ser reactivos inmediatamente. A veces cuando viene algo que nos perturba, que nos afecta, que nos molesta, que nos incomoda, que nos da tristeza, somos muy reactivos, reaccionamos muy rápidamente. A veces cuando alguien nos ofende o nos dice algo,
No nos damos el tiempo de gemir a Dios, de ese estenazo, de orar intrínsecamente al Señor, de esperar, de no irnos de las primeras. Y Dios quiere que aun cuando estemos sufriendo o gimiendo, en nuestro interno, y sea muy doloroso, y aun cuando no lo expresemos, pudiéramos emitirlos a través de un suspiro y una oración interna. Pero que en todas nuestras acciones le demos la gloria a Dios. ¿Cuántas veces respondemos gritando? ¿Cuántas veces hemos gritado porque alguien no nos hace caso, en el caso de nuestros hijos? ¿Por qué llegamos al extremo muchas veces de pegarle que le hacemos daño? Nos pasamos de la raya en nuestras emociones y damos rienda suelta a nuestra carne. Y hasta podemos dañar la vida de nuestros hijos y dañarle el corazón, porque nos dejamos llevar por estas emociones negativas y le damos rienda suelta a la carne. Y veo a Jesús que no perdió el carácter, siempre mantuvo el carácter. Y oro al Señor para que me dé ese carácter, para que me dé el carácter de Cristo. Oro para que les dé a cada uno de ustedes ese carácter, para que podamos tener el carácter de Jesús. ¿Cuántos problemas en los matrimonios? Porque siempre estamos dispuestos a reaccionar de una manera incorrecta. Cuando nos dicen algo, en vez de respirar profundo y orar ante una situación, salimos y botamos todo lo que hay adentro de nosotros. Y botamos cosas que realmente a Dios no lo honra. O en la calle. ¿Cómo reaccionamos muchas veces cuando vamos a pedir la parada y nos pasan 1 o 2 cuadras? ¿O cómo reaccionamos cuando estamos en un restaurante y no nos atienden al momento y nos esperan allí? A veces decimos, bueno, ¿acaso yo estoy pagando con chapa? Yo me recuerdo que en otro tiempo yo era así. Y una reacción correcta, no que usted pueda utilizar, es simplemente pararse del lugar e irse a buscar otro restaurante donde lo atiendan más temprano. Yo creo que Jesús haría eso. O llamaría al mesero y le diría, por favor, si me puedes atender porque tengo tiempo acá y no me han atendido. Si dice, no, tiene que esperar, bueno, usted se para, pues yo me paro y me voy tranquilamente. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos nosotros cuando de repente en la calle alguien nos llama la atención y respondemos de una manera, o alguien se atravesó en el vehículo y respondemos de una manera reactiva? Dios nos está entregando un carácter. Dios está formando un carácter con nosotros. Muchos de los problemas en el matrimonio es que creen que uno tiene que someterse al otro. Y el Señor dice que no, que son los dos que se tienen que someter a Dios. Si nos sometemos los dos a Dios, entonces se acaba el problema del matrimonio. Pero habemos en el matrimonio quienes no podemos parar la lengua. Que de repente se nos dice, ya hasta aquí, no, y sigue. Porque le damos rienda suelta a nuestras emociones negativas. Pero Dios no era así, conseguimos al Señor, un hombre bien manso, por cierto. Y Él dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón.
Y si hacemos esto, hallaremos descanso, porque vamos a poder responder de una manera conforme a la de Dios. Si nos afirmamos en Él, sí podemos esperar el tiempo y no ser tan reactivos. Que Dios nos ayude en esto. Cuando tenemos el concepto de que somos humildes, entonces entendemos que nosotros no debemos imponer nuestras posiciones. No es que vamos a ser mensos, no es que no vamos a permitir que nos ofendan y que nos pisoteen, no, sino que no vamos a permitir caer en el juego de reaccionar de una manera no adecuada, explotando y dañando por causa de nuestras emociones todo el trabajo que Dios viene haciendo en nuestra vida. Bueno, le dejo esto para una reflexión. Estamos aprendiendo a tener la mente de Cristo. Bueno, nuestro Señor Jesucristo siempre esperaba antes de responder. Siempre pensaba antes de tomar una reacción. Nunca se iba de la primera. Manejaba sus emociones negativas porque las tenía igual que nosotros. Pero Él vino a enseñar cómo debemos manejar esas relaciones, esas emociones negativas y no permitir que nos perjudiquen. Les invito a que relean esta clase en su casa, oren al Señor y pidan la dirección de Él para que les muestre un camino más excelente. Por ahora, pues que Dios los bendiga y les guarde, que tengan una excelente tarde y los saludos acostumbrados de mi esposa, la pastora Rosana. Bendiciones.